tal? Buenos días. Qué rápido se pasó la semana y estamos aquí el miércoles para esta nueva clase. Hoy vamos a seguir hablando de la metodología de la catequesis, continuación de la conferencia que nos dio Carmen María el lunes. Va a estar muy bonita la clase. Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina mis labios, mi corazón, mis palabras, para que pueda expresar todo lo que tú quieres que les dé a estas personas. También ilumina su entendimiento para que ellos escuchen tu palabra a través de mis palabras. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ahorita les digo, estoy estrenando nuevo programa, entonces a lo mejor no me sale tan bien, pero vamos a empezar. La lección 2 realmente es la lección 8, el tema 2, metodología para la catequesis, la segunda parte. Aquí les puse una imagen de un alfarero como ejemplo de un método, ¿no? El método que usan los alfareros para hacer todas las figuras de barro, pues tienen un torno y ponen la bola de barro ahí encima, da vuelta el torno y con eso las manos del alfarero consiguen hacer unas vasijas, unos vasos, unos floreros hermosos. Ese es un método. Si el alfarero no usa el método adecuado, pues a lo mejor le queda todo chueco, ¿no? Que decidiera que en lugar de darle vueltas al torno lo hace brincar, pues no funcionaría. Entonces, para cada cosa que queramos hacer, es muy importante que tengamos un método. Ya Carmen Mari nos habló la clase pasada acerca de la importancia de tener un método para la catequesis. Aquí tenemos las manos del alfarero. ¿Qué es lo que haremos hoy? Vamos a aprender que hay una diversidad de métodos, que no son todos los métodos iguales, también que debe existir una relación entre el método y el contenido. Ya Carmen Mari nos lo decía mucho la clase pasada, pero hoy lo vamos a reconfirmar, que es muy importante que el método y el contenido estén relacionados. Y también vamos a ver la importancia de la experiencia humana en la catequesis y en la metodología de la catequesis. ¿Qué le pasa al mundo? Así como está esta muchachita así de, me da lo mismo, así es la imagen del mundo actual. Le da exactamente lo mismo. Todo lo espiritual es una indiferencia acerca de todas las cosas de Dios. Les platicamos y así hacen esa cara como esta muchacha, ¿no? Ok. O sea, esas verdades eternas a la mayoría de las personas no les interesa nada, porque hay tal cantidad de bombardeos por los medios, por todos lados, que el mundo está viviendo muy superficialmente, muy indiferente a Dios, un relativismo moral absoluto, que así como esta muchacha. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con este mundo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que despertar a esa juventud indiferente, a esos adultos indiferentes, a esos niños indiferentes. La catequesis que nosotros vemos tiene que ser suficientemente atractiva para que esa cara de desinterés se convierta en una cara de interés. No podemos dar las cosas mal, aburridas, sosas, mal preparadas, porque el mundo está indiferente y nosotros tenemos que despertarlo. ¿Qué sucede? Ya nos lo decía Carmen María en la clase pasada. Si usamos un método precioso, pero sin contenido, pues es tirar nuestro tiempo a la basura totalmente, y no solamente nuestro tiempo, sino el tiempo de los demás. Porque podemos hacer un método maravilloso, vamos a planear, qué sé yo, vamos a hacer una película, vamos a hacer una pastorela, pero el contenido está mal dado, pues no va a servir de nada. Yo recuerdo algunas pastorelas que daban en el colegio de mis hijos. Unas eran hermosas porque eran las pastorelas típicas en donde los pastores tratan de llegar a Belén y el diablo se las quiere impedir, ¿no? Entonces esos personajes de diablos, angelitos, pastores, pues son las pastorelas lindas y son el sentido verdadero de las pastorelas.
Es un método de enseñanza, un método de catequesis muy bonito, muy divertido, para aprender el significado de la Navidad y el significado de la tentación, el significado de la presencia del demonio en nuestras vidas, como trata de alejarnos. Sin embargo, otras veces las pastorelas, disque pastorelas que hacían en el colegio de mis hijos, no eran pastorelas para nada, eran unas obras de teatro en donde las niñas bailaban mucha música moderna, sí se disfrazaban, pero no tenía ese contenido de la pastorela. Entonces, un método muy bien hecho, muy profesional, pero no nos enseñaba nada, ni nos acercaba a Dios, ni nos enseñaba nada de la Navidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que escogemos el método, que esté relacionado con el contenido y que el contenido sea lo principal, ¿no? Vamos a tratar de dar este contenido y entonces escogemos el método, no hacerlo al revés. Ahora yo tengo ganas de usar este método y a ver si le queda mi contenido. El método que usemos es un proceso, o sea, en la clase pasada Carmen May nos decía que los métodos es un proceso de comunicación, es un procedimiento que se usa para comunicar un mensaje. Entonces, aquí veíamos el método del alfarero para hacer una vasija. En la catequesis los métodos no son para hacer una vasija, pero sí para moldear ese barro que tenemos en nuestros alumnos, ¿sí? Sean adultos, sean jóvenes, sean niños. Es la materia prima que Dios nos concede tener en nuestras manos para poderlos moldear, para fabricar con ellos una vasija, un vaso, un florero hermoso. Entonces, ese procedimiento que vamos a usar para comunicarles el mensaje divino tiene que estar adecuado, uno, a la naturaleza del mensaje. ¿Sí? No es lo mismo si yo voy a dar una clase de derecho, una clase de matemáticas, a que voy a dar una clase de catequesis. ¿Sí? La naturaleza del mensaje es totalmente distinta. Entonces, si yo voy a enseñar a los niños a sumar, pues a lo mejor agarro palitos y 1 más 1, 2. Si les voy a enseñar a alguien más grande, no sé, álgebra, integrales, derivadas, pues el método que tengo que usar es totalmente distinto de acuerdo con la naturaleza del mensaje que les quiero dar. En el caso de la catequesis, el mensaje que les quiero dar es un mensaje que no es mío. Es la mismísima palabra de Dios. Es un mensaje que Dios quiere que yo les transmita. Entonces, los métodos que vamos a usar, pues tienen que tener esa dignidad que esté de acuerdo con ese mensaje divino que vamos a transmitir nosotros. También el método tiene que estar adecuado a las fuentes que vamos a utilizar y a los lenguajes que vamos a utilizar. Si vamos a dar un mensaje, no sé, a lo mejor de unas leyes, ¿no? En donde todo es... Y el artículo 34 del Código Civil, que se refiere a la fracción 4 del bla, 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 pues el método que tenemos que usar es muy distinto a que si voy a hablar de la palabra de Dios, o que si yo lo que les quiero transmitir es como sembrar en el campo. El lenguaje es totalmente distinto, las fuentes son distintas y por lo tanto la metodología tiene que ser adecuada a esas fuentes y lenguajes. También tiene que estar adecuado a las circunstancias. Si yo estoy dando una clase en medio del campo, pues no puedo idear que mi método de catequesis sea en la proyección de una película, porque ¿dónde la voy a proyectar si ni siquiera tengo dónde conectar nada ni nada? Entonces tengo que adecuar ese método a las circunstancias. No idear si yo estoy en plena ciudad y ahora voy a decir el método que voy a usar va a ser la contemplación de las estrellas. Pues qué gusto, pero aquí no se ven las estrellas. Entonces, no, tener muy en cuenta las circunstancias en las que vamos a dar la clase para escoger nuestro método. Y también escogerla de acuerdo con la condición de las personas a las que se las vamos a dar. Eso ya lo hemos hablado hasta el cansancio en este curso, que no va a ser lo mismo si le doy una clase a unos niños, a unos matrimonios, a unos ancianos, a unas personas minusválidas. Entonces hay que tomar en cuenta esa condición. No puedo decir, mi método de hoy va a ser que vamos a leer cada quien un pasaje de la Biblia y le estoy dando la clase a niños de 4 años que no saben leer. No tiene sentido, ¿sí? Entonces hay que adecuar nuestro método
es un proceso para transmitir un mensaje adecuado a la naturaleza del mensaje, adecuado a las fuentes que vamos a utilizar y a los lenguajes que se utilizan en ese mensaje, adecuado a las circunstancias en las que estamos, en las que vamos a dar, y adecuados a la condición. Las circunstancias también tienen que ver no solamente con el espacio físico en el que estamos, sino también con el espacio temporal, ¿sí? Que nuestro mensaje esté adecuado a las circunstancias del mundo, ¿sí? Vamos a hablar de la problemática que estamos viviendo ahorita, que no sé, todas esas cosas del New Age, la ideología de género, todos esos embates que estamos recibiendo, cómo se están autorizando leyes para el aborto, para la eutanasia, para tantas cosas, todo el ataque de la legalización de la marihuana, los niños cada vez más expuestos a las drogas, a la pornografía, al alcohol. Dentro de esas circunstancias las tenemos que tomar en cuenta a la hora de idear nuestro método, a la hora de escoger el método que vamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que es muy distinto también este mensaje que nosotros estamos transmitiendo con otros mensajes, porque cuando estamos transmitiendo el mensaje de Dios, son como un sacramento, o sea, no es un sacramento en sí porque nada más son 7 sacramentos, pero es un signo sensible en nuestras palabras, nuestros gestos, el material que utilicemos, van a ser signos sensibles para expresar cosas invisibles. Entonces, son como sacramentales las clases de catequesis. Todo tiene que ir encaminado a que ellos se encuentren con Dios y que ellos conozcan a Dios, que ellos conozcan la gracia santificante, que ellos adquieran esa gracia santificante y la puedan llevar a cabo. Entonces, el método que vamos a escoger tiene que tomar en cuenta esto, que es solamente un signo sensible para expresar cosas invisibles, un signo visible de cosas invisibles, para que lleguen a ese encuentro con Jesucristo. Vamos a ver qué métodos, qué estilo de métodos existen en la educación en sí, no solamente en la catequesis, sino esta lección, ¿se acuerdan? La lección 8, se trata, dice, formación pedagógica del catequista. Entonces, estamos hablando de métodos educativos en general, para cualquier tipo de educación. El primer método que vamos a ver es el método deductivo. ¿En qué consiste el método deductivo? Es el método que es más bien expositivo, ¿sí? El maestro expone las verdades y entonces los niños después las saben aplicar. Es, no sé, por ejemplo, a la hora de dar clases de matemáticas, pues es el método que se tiene que usar porque no hay opinión de parte de los niños, porque son verdades que son simples. 2 y 2 siempre van a ser 4. Entonces la Miss puede explicarles con palitos, con manzanitas, como sea. 2 y 2 son 4. Y después los niños van a saber aplicar esa verdad que ya la maestra les expresó. La ortografía en el lenguaje, no hay nada más que enseñarla, se le pone acento a las palabras terminadas en N, S o vocal, etcétera, ¿no? que son agudas, y no se les pone acento a las graves, etcétera. Son cosas que simplemente se enseñan y que los niños aprenden, son reglas claras, verdades que no cambian, y entonces se tiene que usar el método deductivo. A partir de las verdades, entonces el alumno va a saber aplicarlas. El siguiente método que vamos a ver es el método inductivo. El método inductivo es al revés. Se parte de hechos y de ahí se llegan a las verdades, ¿sí? En el método deductivo que veíamos son verdades inamovibles que los niños van a saber aplicar o los alumnos van a saber aplicar. Y en el método inductivo, al revés, se plantean hechos así puntuales y de ahí se sacan las conclusiones para verdades generales. Por ejemplo, podemos presentarles hechos de actos litúrgicos, así, ¿no? Varios bautizos de distintas formas, etcétera, y de manera que los niños se dan cuenta cuáles son los elementos particulares que tiene que tener un bautizo, ¿no? A la hora de ver varios ejemplos de
distintos bautismos. Entonces el niño dice, pues en todos los casos hubo agua, en todos los casos hubo aceite, en todos los casos hubo el signo de la cruz en la frente, y entonces terminan sacando las verdades ellos. Es un método que va al revés. A partir de hechos se llegan a las verdades. Ahí la imagen que les pongo pues es una persona observando al sol. Entonces no es tan fácil ahí el darse cuenta de que la Tierra es la que está girando alrededor del Sol, porque parece que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. A la hora que lo observamos, y así estuvieron nuestros antepasados equivocados durante muchísimo tiempo, hasta que Copérnico les dijo, a ver, momento, no. Copérnico era un señor súper inteligente, muy, muy, muy cristiano, súper religioso, y muy matemático, y no le salían las cuentas. Él decía, a ver, si el Sol da vuelta alrededor de la Tierra, entonces esta medida no da, y esta otra medida no da, y esta otra. Y en el momento en el que cambió, el Sol es el centro y la Tierra va girando, ya todas las matemáticas cuadraron, y es cuando pues también la misma fe cobraba mucho sentido, ¿sí? En el momento en el que no es todo girar alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es una parte muy minúscula de un universo gigante en el que estamos metidos. Entonces, ¿por qué les puse esta imagen? Porque hay que tener mucho cuidado con el método inductivo, porque podemos llegar a conclusiones erróneas, y los niños pueden llegar a conclusiones erróneas. Entonces, los alumnos, no solamente los niños, los que sean. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los hechos que les presentamos para que efectivamente lleguen a la verdad adecuada y no vayan a llegar a una conclusión equivocada, así como la que pueden llegar al observar al Sol. Entonces, siempre el método inductivo tiene que estar bien pegado al método deductivo para que el catequista siempre pueda expresar esas verdades y les queden clarísimas a los alumnos. El método activo. El método activo es el laboratorio, es el descubrimiento. Entonces, los alumnos van a descubrir a través de algo que ellos están experimentando. En este caso les puse una cosa sumamente exagerada que lo vamos a empezar a vivir. Es un chavo que tiene sus lentes de realidad virtual. Seguramente allá dentro de los lentes está viendo el paisaje que está pintando. Entonces ya el niño ya no se tuvo que ir al bosque para contemplar el paisaje, sino que ya con los lentes pudo perfectamente ver el paisaje y puede pintarlo. En eso consiste el método activo, es experimentar algo y hacer preguntas y respuestas, de manera que los alumnos vayan descubriendo las respuestas correctas, pero también regresamos al método deductivo. Siempre está ahí el maestro para aclarar y para decir la verdadera verdad, ¿sí? No podemos quedarnos nada más con la respuesta que quiera del niño y ya se queda todo confuso o no claro. Entonces es una herramienta muy buena, hacer preguntas y que respondan. ¿Y qué opinas de la liberación femenina? ¿Y qué opinas del feminismo? ¿Y qué opinas del aborto? ¿Y qué opinas de lo que sea? De manera que se hace una conversación y pueden descubrir la verdad, siempre y cuando el catequista con un método deductivo los guíe y los lleve hacia la verdad, les aclare siempre la verdad. Algo les iba a decir yo de las preguntas y respuestas. Hace un par de años, les cuento, tuve la oportunidad de ir a Roma y yo estaba haciendo la tesis de mi doctorado. Yo hice un doctorado en investigación interdisciplinaria y el tema de mi tesis es la increencia, justamente la falta de interés a las cosas de Dios del mundo actual. Entonces, en mi tesis lo que hago es analizar de dónde viene esa increencia, esa falta de religiosidad, falta de creer, ¿no? Como son unos descreídos, como decían nuestras abuelas, los hombres de hoy. Y entonces lo que hago es analizar a través de la historia cómo se fue
desconstruyendo el cristianismo, de manera que llegamos ahora a esta falta de interés del mundo. Y estando en Roma, yo quería entrevistar al Papa Benedicto XVI porque él hablaba mucho de la increencia en sus homilías y en sus discursos. Entonces, pues hablé con el secretario de Benedicto XVI, les dije quiero, y me mandaron a volar, por supuesto. Yo le decía, pero es una conversación totalmente intelectual, totalmente académica, por favor, Monseñor Bernstein. Y Monseñor Bernstein me dijo que no se podía. Pero me dijo, vaya a ver al cardenal Popard, porque él ha escrito muchos libros acerca de la increencia. El cardenal Popard lo nombró Juan Pablo II para abrir un dicasterio allá en Roma del Pontificio Consejo de la Cultura. Y entonces este secretario del Papa, Monseñor Bernstein, me consiguió la cita con el cardenal Popard y fuimos a verlo mi marido y yo. Desayunamos con él ahí en su departamento y él nos dijo una cosa bien interesante. O sea, efectivamente el cardenal Popard tiene miles de libros acerca de la increencia y nos decía que ahorita realmente ya no es increencia lo que está viviendo, sino es una decreencia, porque nos han desbaratado el tejido, ¿no? Estaba construido el mundo de la fe perfectamente con todos los dogmas, todo el catecismo, todo así, y ha habido tal influencia externa que nos lo han como desbaratado, así como cuando se jala el hilo en un tejido que se desbarata todo. Entonces decía, ya no le podemos llamar ni siquiera increencia, sino decreencia, porque nos la han desbaratado totalmente. Pero a lo que iba, y es lo que les quería contar, era de estas preguntas y respuestas. Yo le decía, ¿y cuál es la causa de que los niños, los adolescentes, los jóvenes tengan tan poco interés por la religión? Porque yo lo vivo con mis propios hijos, ¿no? Que por más que hayamos ido de misiones y por más que recemos al rosario diario y por más que todo, ves cómo les influye el ambiente y cómo pierden interés por muchas cosas. Y entonces el cardenal nos contestó una cosa bien interesante, nos dijo, lo que pasa es que hemos cometido el error de darles respuestas a preguntas que ellos no se han hecho. Entonces llegamos con la catequesis y les enseñamos, Dios es el creador de todas las cosas, y ellos son tan superficiales que jamás se han preguntado quién creó esta cosa tan maravillosa, ¿sí? Y llegamos y les decimos, Dios te creó por amor y estás llamado a la vida eterna, y ellos jamás se han preguntado qué hago en este mundo, quién me puso aquí, a dónde voy. Entonces tenemos que hacer realmente un método interesante, es este de preguntas y respuestas, para obligarlos a que ellos se pregunten, ¿quién creó estas cosas tan maravillosas? ¿Quién me creó a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me puso en la vida? Cosas que ellos se deben de preguntar, y entonces sí, ya les podemos dar las respuestas. Pero les damos las respuestas antes de que ellos se lo pregunten, y entonces por eso no les interesa nada en absoluto. Entonces, el método activo es muy bueno siempre y cuando esté apoyado también por el método deductivo. Siempre tiene que estar la persona del catequista aclarando para asegurar que lleguen a la verdad. El método audiovisual, ahí les puse una fotografía de un proyector muy viejo, pero no importa, ¿no? Los métodos audiovisuales son todos los que el niño va a estar, el alumno va a estar viendo y escuchando algo que lo ayude a profundizar en el mensaje. Entonces es un método muy bueno, no es solamente películas, en este caso puse un proyector de cine, sí les podemos a veces proyectar películas a los alumnos, que son muy buenas para algunos temas, ¿no? Yo pienso a lo mejor un curso de matrimonios y presentarles esta película, que es protestante pero es muy buena, que se llama Prueba de Fuego, pues para un curso matrimonial funciona perfecto. O a los niños ponerles películas de ejemplos de santos, a los jóvenes también los ejemplos de santos les motivan muchísimo para que no tengan nada más sus arquetipos en los superhéroes, sino que vean que también los héroes de verdad son los santos. Entonces sí podemos pasar películas, pero también puede ser una canción, ¿sí? El análisis de las letras de las canciones, que ahora bailan nuestros jóvenes, que analicen las letras del reggaetón a ver qué tan morales o inmorales las encuentran.
puede ser un método audiovisual, cualquier cosa que se oiga o que se vea, pero puede ser también una fotografía o una noticia del periódico o una escultura. Vamos a analizar esta escultura, vamos a analizar esta pintura, o vamos a analizar el paisaje que está fuera de la escuela. También es un método audiovisual. Todo lo que sea de ver y de escuchar es un método audiovisual. Y son muy buenos para poder profundizar en el mensaje, siempre y cuando también esté respaldado, les digo, por el método deductivo, para que el catequista sea el que nos lleve a la verdad. Y por último, el quinto método que vamos a ver es el método experiencial. Pues es tal cual, mostrarles una experiencia de algo para que se les quede claro. Ahí les puse la fotografía de unos voluntarios, ¿sí? Una experiencia muy fuerte, vamos a ayudar a los que se les cayó la casa en el temblor. Es una experiencia de caridad muy, muy buena, y ahí el catequista está encargado de que no lo hagan por sentirse bien, porque muchas veces en eso caemos cuando hacemos una acción humanitaria. Lo hacemos para decir, ay, qué lindo, qué bueno soy, y entonces de nada sirvió. Entonces el catequista tiene que estar muy, muy, muy atento a que esa obra humanitaria se haga viendo a Jesús en el otro. O sea, lo estoy haciendo para ganar la vida eterna, no para sentirme yo que soy muy buena. Y puede ser eso, llevarlos a algún lugar específico para que tengan esa experiencia, pero también puede ser esta experiencial traer a alguien que tenga esa experiencia. Entonces puedo traer, pues no sé, a un empresario, a un sacerdote, lo que sea experto en el tema que vamos a ver, y él nos puede platicar. Si vamos a hablar de, no sé, matrimonios, de la apertura a la vida, pues a lo mejor podemos invitar a una mamá de una familia numerosa. O si vamos a hablar del aborto, a lo mejor puedo invitar a una persona que haya tenido una experiencia de un aborto para que nos cuente. Esas entrevistas a expertos en el tema son sumamente buenas, porque llegan al corazón directamente y enseñan muchísimo. También puede ser un método experiencial contar la propia experiencia, ¿sí? Algo que haya vivido el catequista y que les comparta a los alumnos, también es un método experiencial. Y el método vivencial, que es el que ya les decía, llevarlos a algún lugar, ¿no? Vamos a hablar de la libertad y los llevo a la cárcel, o vamos a hablar de la enfermedad y los llevo a un hospital a que ayuden, que vean con sus propios ojos y sientan con su propia carne lo que son el tema que estamos viendo. Dentro de esta misma experiencia, o sea, estas experiencias, ya sea con el experto, con nuestra propia experiencia, con el método vivencial, lo que hace es despertar justamente lo que les decía del cardenal Popar. Despierta en el corazón de los alumnos interrogantes, inquietudes, juicios, que nosotros lo que tenemos que hacer es, ante esos interrogantes, enseñarles a aplicar el Evangelio a cada una de esas inquietudes que les estén surgiendo. Entonces es muy bueno el método experiencial, porque hace que surjan de dentro del corazón de una manera natural esas interrogantes que nos interesa que tengan, para que nosotros les podamos enseñar la respuesta que Dios nos da a través del Evangelio, a través de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia. Muy importante, les digo, siempre, siempre, siempre como catequistas tenemos que iluminar todas las realidades, iluminar todos los interrogantes, las dudas, las inquietudes con el Evangelio. Que el Evangelio sea pues la luz que ilumine la vida de nuestros alumnos, y que sepan que en el Evangelio van a encontrar siempre la respuesta adecuada para todas sus inquietudes. Cuida el tesoro de tu fe, bien importante, ahí les pongo una estrellita. Es que nosotros como catequistas nunca tratemos de ser la estrella que viva, que brille, sino que sea Jesucristo el que brille a través de nosotros. Justamente, sí, conforme más conocemos métodos bien interesantes, como los que hablábamos la clase pasada, ¿no? Que nos contaban que si la lluvia de ideas,
que si la mesa redonda, que si los pósters, que si los carteles, que si que nos decían obras de teatro, tantos métodos bonitos que se pueden usar para la catequesis, que nos podemos llegar a sentir que, wow, es que yo soy aquí la mejor y Dios a estar orgullosísima de mí. No, o sea, no se trata de que brillemos nosotros como esta estrellita, sino que sea Jesucristo siempre el que brille a través de nosotros. Hay que cuidarnos muchísimo, porque si no, no va a tener sentido nuestra catequesis, ni vamos a tener los frutos que Dios espera de nosotros. Ya como resumen, algo que no debes olvidar, antes que nada, la comunicación del mensaje en la catequesis es una gracia, es la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener mucha dignidad al transmitir ese mensaje, mucha dignidad en los métodos que escojamos, porque no es una comunicación cualquiera de cualquier mensaje, sino que es un mensaje verdaderamente divino, y es el que tienen que estar nuestros métodos al alcance. Punto número 2, el método de la experiencia hace inteligible el mensaje. Entonces es muy importante, si vamos a usar ese método experiencial, saber que gracias a esa experiencia vamos a hacer que los alumnos entiendan las cosas. Y 3, el tercer punto que no nos debemos olvidar es que existen 5 métodos dentro de la pedagogía, que es el método deductivo, que es un método en donde el maestro expresa la verdad y los alumnos la aplican; el método inductivo, que a través de hechos los alumnos llegan a conocer la verdad; el método activo, que es el de experimentos; el método audiovisual, que es el presentarles una fotografía, una película o lo que sea; y el método experiencial, que podemos invitar a un experto, podemos contar nuestra propia experiencia o podemos llevarlos a una experiencia vivencial. Por último, aquí está la tarea, se las presento, es la página 67, y nuestra tarea va a consistir en aplicarle un método a cada una de estas situaciones que se nos presentan aquí. Dice la tarea, el número 1, ¿qué método utilizarías para una conferencia para señoras sobre la educación de las virtudes en los hijos? Número 2, ¿qué método utilizarías para una plática para jóvenes acerca de la Biblia? Número 3, ¿qué método utilizarías para una plática para matrimonios acerca de los métodos naturales de control de la natalidad? 4, ¿qué método utilizarías para una plática para niños acerca del amor a María? 5, ¿qué método utilizarías para una reflexión evangélica? Y 6, ¿qué método utilizarías para una conferencia acerca de alguna festividad específica del año litúrgico? Esa es la tarea que vamos a hacer, y quiero que la adelantemos ahorita mientras estamos en clases. Perdón, ya me quedé tapada. Entonces, esta es la tarea que vamos a hacer, bueno, que van a hacer ustedes, y ahorita vamos a ponerle ritmo, vamos a compartir con el grupo ejemplos de los diferentes métodos que ustedes usan en sus clases, con estos ejemplos que vienen en la tarea o con cualquier otro, ¿sí? Para los que no van a continuar con nosotros en la clase, vamos a terminar aquí, vamos a dar gracias y ya continúo con los que están presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchísimas gracias que nos permita estar aquí reunidos. Te pedimos que estos conocimientos que hemos adquirido ahora los podamos poner en práctica para tu grandeza, para tu gloria. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Los que están aquí, ahorita nos vemos para hacer el ejercicio en clase, y los que no, pues nos vemos el próximo lunes. Que Dios los bendiga.